Bueno, básicamente lo que hemos charlado la clase pasada es entender lo de flujo eléctrico, flujo magnético, las definiciones, repasar un poco qué es lo que significaba y ahora aplicar lo que habíamos visto en ley de Gauss para el campo eléctrico, para el campo magnético. Ustedes tienen que pensar que, eh, digamos, esa idea de las líneas de campo atravesando una superficie me daba la idea de un flujo eléctrico. Y la ley de Gauss nos plantea una situación particular cuando la superficie es cerrada. Para el caso de una carga puntual, yo lo encierro con esfera y utilizando la ley de Gauss, que digamos, su definición aborda esa cantidad de líneas que atraviesan la superficie, si es cerrada, tiene relación con el campo eléctrico originado por esa carga. Si voy a aplicarle el campo magnético, la sorpresa es que si tomo una superficie cerrada, el flujo siempre es cero. ¿Eh? A ver, aguántame un ratito y ya sí.
Perdón, llamada de urgencia. Continuamos. Este, bien, lo que les decía entonces, el concepto nuevo que aparece, en todo caso, esperen que pongo a grabar. El concepto nuevo que estaría apareciendo es lo de Recording in progress. ahora la ley de Gauss aplicada al campo magnético. Acá hay una diferencia que, digamos, lo que marca un comportamiento muy distinto al caso del campo eléctrico es que el campo magnético no tiene fuentes ni sumideros, o sea, no tiene el análogo a cargas positivas o negativas en el campo eléctrico. Por lo tanto, eso como que justifica o afirma esta idea de que cuando uso la misma idea que en Gauss, que la ley de Gauss para el campo eléctrico, ahora la superficie esta que encierra líneas de campo magnético siempre va a dar flujo cero porque es la misma cantidad de líneas que entran que las que salen. Esa es la ley de Gauss del magnetismo. Pero sí, lo que nosotros íbamos a charlar, o sea, hemos charlado, hemos trabajado un poco, es qué pasa con las superficies abiertas, como es el caso del plano del dibujo. ¿Qué pasa si tengo cómo calculo el flujo del campo magnético en una superficie que está orientada de alguna manera? Y ahí la otra cuestión que es necesario eh, recalcar es que lo que me va a interesar a mí es, si se fijan en este dibujo, la situación relativa que hay entre el versor o un vector perpendicular a la superficie del plano, que sería en este caso esta flechita, con la línea de campo. Y eso es lo que entra en el cálculo de esta integral. Eso, solo fíjense en esta integral. Porque es un producto escalar entre el campo y el versor, o el vector de A, o diferencial de área, y acuérdense que para nosotros el área tiene la magnitud de la superficie del área, pero además necesitamos una orientación, porque no es, ahora vamos a ver la importancia de que tener en cuenta la orientación del plano con respecto al campo, ¿sí? Porque el flujo no es lo mismo dependiendo de cómo esté orientado la superficie y el campo. Bueno, este ángulo va a tener mucha importancia en una de las aplicaciones que la charlamos ya nomás. Entonces hemos hecho algunos cálculos, en este caso cómo hacer teniendo esta espira y estas cuatro líneas de campo, como era el flujo magnético. Y después habíamos desarrollado lo que se conoce como ley de Faraday. La ley de Faraday me dice que en un o en una, ¿cómo les digo? En un alambre cerrado, por el cual, en cuya superficie inciden líneas de campo magnético, esta disposición, ¿qué significa? Que tenemos un flujo magnético. Si por algún motivo cambia ese flujo magnético, aparece una FEM o una corriente en ese alambre. Y la extensión era para N alambre, cuestión que nos va a hacer falta enseguida nomás, porque digamos, cómo es que contribuye cada flujo en cada uno de estos sistemas. Y habíamos calculado el flujo magnético y la FEM inducida en este problemita. Sí, bueno, eso lo tienen ahí en el Classroom, a esta presentación, así ponen la miradita, pero acá hacíamos el cálculo para esta orientación, para la otra orientación, y después esta variación del flujo en el tiempo daba este valor de diferencia de potencial, y originaba una corriente a través de ese alambre.
Y después hablábamos sobre lo que conocemos con la ley de Lenz, que tiene que ver un poco con la situación o la interpretación del principio de conservación de la energía. Es decir, esa corriente que hemos calculado recién, producida por esa fe inducida, lo que hace es tratar de equilibrar, o sea, se opone a la causa que la está produciendo. ¿En qué sentido? Digamos, esa corriente se va a oponer si hay una disminución de flujo, debido a una disminución de campo, esa corriente aparece para tratar de restaurar esas líneas de campo que no aparecen, o que están desapareciendo, perdón. Entonces, la ley de Lenz complementa la ley de Faraday diciendo, bueno, que hay una fe inducida que siempre está en una dirección que se opone al cambio original del flujo que la está... Digo, hay que ver qué es lo que hace cambiar el flujo y a partir de eso evaluar para dónde entra la fe inducida. Lo que sí les debo, porque no lo puedo hacer, es que le había prometido, o bueno, capaz lo puedo hacer después en la tableta, ya lo vemos, explicar cómo están relacionados acá el tema de la dirección del área, que me dice además, me da la idea de, matemáticamente, puedo encontrar la ley de Lenz. Eso es lo que quería charlar con ustedes. Pero en todo caso lo vamos a seguir. Y acá analizamos los tres casos. Es decir, ¿se acuerdan que el flujo magnético depende del campo del área y del coseno del ángulo entre ellos? Supongamos B y A constante. No hagamos mucho lío. Entonces, una probable variación o sea, una fe inducida que aparezca puede ser por una variación de campo eléctrico. ¿Sí? Es decir, yo muevo el imán y si lo alejo, lo que está apareciendo es una disminución del flujo. Por lo tanto, hay una corriente inducida. Si lo acerco o lo alejo, digamos, tengo dos situaciones distintas, por lo tanto, las corrientes van en un sentido o en otro. Después, si varío el área, esta es una forma, hay otra forma de variar el área. Ya lo vemos, creo que lo hemos visto en un problema, pero si varío el área, también varía el flujo y ahí aparece una corriente de tal manera, fíjense, cómo debería circular la corriente en el caso que disminuya el área. Chequen si eso está bien. Y la otra es que la espira puede girar alrededor, o sea, en este eje de rotación puede girar, y en algún momento lo tengo así. Fíjense que en este caso el flujo es cero, y en este flujo máximo. O sea, puede pasar por, si hago de acá para acá, tengo una variación de flujo. Bueno, esta es la que les decía yo, la probabilidad de que una probabilidad de variar el área es exactamente que uno tenga una espira y la vaya sacando la espira. ¿Sí? Entonces el área que enfrenta el campo magnético va disminuyendo. Y ese tiene varios tratamientos. Si lo hago con la ley de Faraday, voy trabajando de la manera que está planteada. ¿Sí? Tengo que calcular la variación de flujo, es decir, el campo por el área en un caso, cuando se va alejando o disminuye, y eso me daría la variación de flujo, y eso me daría la FEN y me daría la corriente si conozco la resistencia. Y si tengo varias espiras, bueno, aplicando la ley de Faraday me da esta FEN y me da esto. Hay una manera alternativa, bueno, esta fíjense es importante, ¿no? De acuerdo con la ley de Lenz, la corriente debe estar en sentido horario para producir más línea de campo hacia la página. O estas crucecitas son el vector campo magnético que está penetrando en la página. Por lo tanto, cuando yo la saco a la espira, esa área detecta que tiene menos líneas de campo, por lo tanto aparece una FEN tratando de compensar esa pérdida de línea de campo. En este caso, esa es la interpretación de la ley de Lenz.
Y para calcular la energía nos vamos a basar en lo que conocemos de electricidad. Así que simplemente la potencia por el tiempo, conozco el valor de la corriente, el valor de la resistencia, y me da que es esta energía la que se disipa la bobina mientras la voy sacando. Hay una alternativa que es la que es calcular con la definición de trabajo mecánico, que me tiene que llegar, tengo que llegar a lo mismo. Bueno, que es la que está planteada acá. Pero en realidad la uso acá para sacar la fuerza media que hago para extraerla. Bueno, la nueva aplicación que me parece que tiene que quedar planteada es lo que se conoce como generador de energía eléctrica. Transforma energía mecánica en eléctrica. Este esquemita, muy básico, fíjense que esta es la bobina, ¿sí? Acá tengo en estas dos, entre estas dos voy a medir la diferencia de potencial inducida. Estos serían los extremos, los bornes. Y hago girar, esta bobina está solidaria, este cilindro, y hago girar, en algún sentido, en presencia de un campo magnético. Evidentemente lo que está cambiando ahí es el ángulo entre la normal a la superficie del espira y el campo eléctrico. Y así se calcula, partiendo de la ley de Faraday, así se va calculando la Fe inducida. Fíjense que me queda la derivada del campo por el área por coseno de phi. Si este campo es uniforme y el área es uniforme, lo saco para afuera de la derivada y me queda esta expresión. Evidentemente, bueno, después lean acá, el ángulo va cambiando, el ángulo entre la espira y el campo va cambiando en función de la velocidad angular omega, y cuando hago la derivada de esta función trigonométrica me queda b por a por seno de omega t, y eso es lo que aparece, ¿sí? Si la pongo un voltímetro, ¿sí? Un aparato que mide diferencia de potencial en los extremos de eso que les mencionaba, va a aparecer una FEN senoidal, es decir, una señal senoidal que tiene un máximo y tiene un periodo t y una frecuencia omega. De última, esto que está acá es la FEN máxima inducida, es decir, esto es lo que registra el cambio máximo de flujo en el tiempo, y le llamamos FEN máximo, que es el producto del número de espiras por el campo por el área por la frecuencia angular. Esto, digamos, es importante este omega, que es la frecuencia angular, porque omega es 2pi por la frecuencia. Esa frecuencia de 50 Hz, que uno suele ver en las etiquetas de muchos de los productos que funcionan con corriente alterna, es importante porque los generadores que se usan en las empresas productoras de electricidad giran de tal manera que lo hacen a 50 Hz por segundo. Perdón, 50 Hz, 50 ciclos por segundo, ¿sí? Esto porque en otros países hay otra frecuencia. Un ejemplo sencillo, entonces, esto es tomado un ejemplo justamente de un país que no usa 50 Hz, y da las cuestiones básicas, digamos, si gira, si tengo esta frecuencia, gira en un campo magnético de 0,15 Tesla, tengo el área de la bobina, ¿cuántas espiras necesito para que la salida pico, es decir, el valor máximo, sea 170 voltios? Bueno, pequeños cálculos nomás. Omega, 2pi por la frecuencia, y ya tengo el omega, por lo tanto voy a la expresión de la FEN máxima y despejo el número de espiras y ya tengo cuántas vueltas son. Pero este es basado, si se quiere, esta aplicación en el hecho de que va cambiando el ángulo entre el campo magnético y el área con el tiempo. O sea, está girando con una frecuencia angular determinada, o una velocidad angular determinada.
La otra aplicación, que es muy común y desde que yo tengo memoria va cambiando un poco ¿cómo le diría? Si no, el principio de física no cambia, pero la tecnología de esto cambia. Por ejemplo, a ver, el problema práctico, ¿cuál era? Las líneas de alta tensión, que son, no me acuerdo si era 3,6 kilovoltios o 36 kilovoltios, esa diferencia potencial no es la que llega a las casas. Por lo tanto, tiene que haber estaciones reductoras de tensión que lo dejen en 220 voltios. Y entonces aparece la necesidad de lo que se conoce como transformador, es decir, transformar una diferencia potencial a otra, siempre hablando de corriente alterna. Porque ahora pasamos a explicar cómo funcionan los antiguos transformadores, que por ahí se puede ver alguno, que lo que hacía además era bajar los 220 voltios a 6 voltios, 12 voltios, lo que necesitaba el equipo que usemos, y además había que transformar de alterna a continua. Esa otra cuestión. Digamos, el funcionamiento de aquellos transformadores se basaba en tener dos bobinas, una primaria y una secundaria con distinto número de vueltas. La idea además era, y los que tienen memoria o lo han visto, que sean figuritas, se pueden acordar que tenían un pedazo interesante de metal y las bobinas estaban arrolladas sobre ese metal. La idea del metal es que, como tiene una permitividad tal que deja pasar mejor la línea de campo por el metal que por el vacío, tratamos de que todas las líneas de campo originadas por alguna de estas bobinas pasen a través de la otra bobina. Por eso la enrollamos de esta manera. Tomando en cuenta eso, cuando yo aplico, ¿sí?, una diferencia de potencial a la bobina primaria, esto quiere decir que circula una corriente variable en el tiempo, lo que provoca a su vez un campo magnético variable en el tiempo, y ese campo magnético está, ¿cómo le puedo decir? Lo ve esta bobina secundaria. O sea, si yo me paro en alguna de las espiras y miro la cantidad de línea de campo y veo cómo varía, entonces puedo plantear para el secundario la ley de Faraday. Entonces, el voltaje o la diferencia de potencial inducido responde al número de espiras del secundario, o sea, la cantidad de espiras que tengo acá, por la variación de flujo en el tiempo. Bueno, ¿y eso para qué me ayuda? Bueno, porque en realidad, digamos, esta tasa de variación es la misma en el primario que en el secundario. Y, digamos, puedo armar esta misma ecuación para el primario, y como esta parte es la misma, puedo igualar las dos ecuaciones, y me queda esta relación entre espiras. Que la tensión del secundario es a la tensión del primario como la relación de espiras del secundario primario. Es decir, si yo tengo 20 espiras en el secundario y 10 espiras en el primario, puedo decir que la diferencia de potencial en el secundario es 2 veces mayor que en el primario. O, si quiero disminuirlo, tengo que elegir esto de tal manera que me permita la reducción de diferencia de potencial acá. Esta está mal, acá en lugar de S debe decir P, o sea, el primario. Ya la vamos a corregir. Pero la idea es que como esta variación es la misma en ambas bobinas, eso es lo que me liga a las dos leyes de Faraday aplicadas para las dos bobinas, por lo tanto puedo encontrar esta relación. Bien, una de las ideas claves en esto es que además no hay pérdida de energía, es decir, la energía que aparece en esta parte, que después ya vamos
Ya vamos a hablar un poco, no me acuerdo si hemos hablado en realidad ya de energía en un campo magnético, si no lo volvemos a ver. Esta energía que yo estoy invirtiendo en esta parte es la misma que obtengo en esta parte. Por lo tanto, el producto V por I es el mismo de este lado como de este lado, o sea, la potencia disipada por unidad de tiempo o entregada por unidad de tiempo es la misma acá que acá. Por lo tanto, la relación entre la corriente del secundario y el primario me queda, usando la relación anterior, de la relación de transformación, Bs sobre Bp, averiguo esto. Entonces acá tengo ahora la relación de las corrientes en función de la relación de transformación. Y acá les decía, el cargador en celular, que es una de las cosas que más utilizamos, fíjense el chiquito que es, si ustedes en alguna oportunidad tienen posibilidad de ver otros tipos de transformadores, se van a dar cuenta que no tienen nada que ver por el tamaño, por el peso. Sobre todo porque aparece una electrónica que ayuda, ¿sí? Pues está un poco lejos de la cuestión nuestra, pero digamos ya no se usa este tipo de transformador de bobina, ya casi no se usa. Pero bueno, supongamos en todo caso que tenemos uno de esos, y lo que quiero hacer es conocer cómo hace para bajar, en este caso 120 o 240 a 5 voltios, para poder cargar esa batería del celular, que tiene 3,7 voltios continuos. Por eso la aclaración esta, ¿no? De que hay que, además, transformar esa alterna a continua. Entonces, supongo que la bobina secundaria contiene 30 vueltas, que el cargador submite 700 mA, calcula el número de vueltas en la bobina primaria. Bueno, usamos la relación de transformación y encontramos que el primario tiene 720 vueltas, ¿sí? Es decir, y el secundario 30 vueltas, con lo cual disminuye la diferencia de potencial. Si quiero calcular la corriente en la bobina primaria, uso la relación de transformación y las corrientes del primario y del secundario, y me da que esta es la corriente que circula. Fíjense, si bien disminuye la diferencia de potencial en el secundario, el cargador tiene que suministrar 700 mA. ¿Sí? Y por último, la potencia transformada. Bueno, por lo tanto, digamos, esta es la potencia que tengo a la entrada y a la salida. Por supuesto, suponiendo un transformador ideal. Bien, hasta acá era lo de la clase pasada, en el cual yo les había comentado que había dos aplicaciones inmediatas que era importante conocerlas, porque además son parte de la vida cotidiana. Y bueno, digamos, hasta acá esta parte. Si tienen dudas, escucho mientras voy poniendo las otras diapositivas.
Bueno, ahora, todo lo que hemos visto, digamos, haciendo un resumen todavía más conciso, es algo que no aparece en el campo eléctrico. Por lo menos no lo hemos visto. Es decir, ¿qué es esto de que aparezca una variación del flujo magnético, una variación del campo magnético? No aparece, por lo menos explícitamente, y uno podría decir que lo que hemos visto todo el tema pasado es que con una variación de campo magnético aparece un campo eléctrico, ¿sí? Porque de última es eso lo que estamos diciendo. Queda, digamos, para ver si existe la posibilidad de que a través de una variación de campo eléctrico pueda aparecer un campo magnético, ¿sí? Bien, eso no lo vamos a ver ahora, digamos, se los dejo planteado, pero sí tenemos que ver algo que tiene mucha relación con esta forma de generar campo magnético y que nos va a aparecer, diga así, de forma análoga para hacer memoria, cuando veíamos capacitores, aparecía una magnitud que se llamaba capacitancia y finalmente encontrábamos nosotros cómo esa capacitancia almacenaba energía. Después la podíamos conectar de muchas maneras, pero bueno, digamos, habíamos tratado qué pasa con circuitos donde aparece la resistencia eléctrica y la capacidad. Veíamos que la capacidad no disipa energía, sí la resistencia. Y ahora lo que vamos a hacer es presentar lo análogo a la capacitancia para el caso de una forma particular de fuente de campo magnético que es el solenoide. Esa capacidad se llama inductancia y es lo que vamos a tratar de entender. Esto necesitamos paciencia en realidad, porque es una cosa medio compleja al principio, pero vamos tratando de que el hilo conceptual quede claro para que ustedes puedan agarrar cualquier cosa, cualquier libro y más o menos se orienten. Mire, acá les presento, vamos a hacer el solenoide dibujado de esta manera, y la pregunta que nos dispara el tema sería, ¿qué pasa con un capacitor cargado cuando yo cierro este interruptor? ¿Qué ocurre energéticamente? ¿Qué ocurre con las cargas? ¿Qué ocurre con las corrientes? Entonces, uno podría analizar con lo que sabe. Primero que se tiene que descargar, es decir, no encuentra una resistencia eléctrica, ¿sí? Encuentra este elemento, suponemos que el alambre es ideal, arrollado de esta forma, pero no encuentra resistencia eléctrica, por lo tanto lo que va a hacer la carga es ir hacia los puntos de menor potencial o energía potencial. O sea que esto se va descargando el capacitor hasta que llega acá. Es decir, va a fluir toda la corriente hasta que se igualen este potencial y este potencial y deje de circular corriente. Ahora, ¿qué pasa con la energía del capacitor? Bueno, lo que vamos a descubrir es que esta energía se muda para a este solenoide y que por lo que hemos visto en la ley de Faraday, lo que va a hacer es, cuando circula corriente, se opone a la circulación de corriente y cuando deja de circular corriente, se opone a que deje de circular corriente. Por lo tanto, va a haber una transferencia de energía, porque va a haber una circulación de corriente y va a haber una oscilación en este sistema. Si la corriente va por un lado, vuelve, repartiéndose la energía. Este es el comportamiento que aparece cuando junto un capacitor y un solenoide. Esto, digamos, de lo que veamos ahora, tenemos que reducir este. Si no, lo dejamos para la clase que viene, pero bueno, ya saben el planteo, ya conocen el planteo y lo que queremos entender es esta parte. Sí, porque quiero llegar a descubrir qué es esto, qué relación tiene con lo que hemos visto. Y digamos, no la vamos a hacer muy difícil. Bueno, esto es lo que les decía recién.
una corriente variable, tiene que inducir una FEN, digamos, se induce una FEN en sí mismo, en realidad, eso se llama FEN autoinducida, y eso es lo que queremos ver, cómo es que pasa esto con una sola bobina, porque lo que hemos visto es un transformador de un campo magnético originado por otra bobina, y después, en el caso del generador, también era un campo externo. Pero ahora, el único campo que aparece es originado por esta bobina. Por lo tanto, vamos a analizar una propiedad que aparece en el solenoide que es análogo a la capacitancia de los capacitores. Y esta es la parte fundamental, que la inductancia sirve para encontrar el almacenamiento de energía en un campo magnético, así como el concepto de capacitancia me permitía averiguar el almacenamiento de energía en un campo eléctrico. Lo que vamos a conocer como inductancia mutua es la relación que aparece cuando una de estas bobinas genera un campo magnético y hay otra bobina en esa bobina. Entonces, la FEN inducida en la bobina 2 es proporcional a la relación del cambio de flujo que pasa a través de ella, así como veíamos en el transformador, pero ese flujo se debe a esta bobina. Entonces queremos expresar esta FEM en función de la corriente de la bobina 1. O sea, ¿qué liga esta FEM con esta corriente? Si uno usa la ley de Faraday, uno puede decir, bueno, mira, la FEM inducida en la bobina 2, si uso Faraday, es menos el número de bobinas por la variación de flujo en el tiempo. Y lo que sí, uno puede decir, planteando que existe una relación entre la bobina 1 y la corriente 1, entre el campo originado por la bobina 1 y el campo magnético que está metido en este flujo, uno puede plantear en general que N2 Φ2 lo puedo expresar en función de otra constante que le vamos a llamar coeficiente de inductancia mutua por la corriente 1. Esto no cambia cuando cambia el tiempo, por lo tanto, la FEN 2 tendrá que ver con cómo varía la corriente en la bobina 1. ¿Sí? Es decir, cambio esta relación por una que me diga, mira, vamos a poner una constante que relacione la orientación relativa de las bobinas, el número de las bobinas, etcétera, etcétera, en función de la corriente 1. Entonces, esa constante no depende de la corriente 1, por tanto es lo que puedo, o lo que quiero averiguar, pero esto es lo que se conoce como coeficiente de inductancia mutua, es decir, cómo se relacionan estas dos en función de los parámetros de FEN inducida y de corriente. Es decir, cómo reacciona la FEN en la bobina 2 partiendo de la variación de la corriente de la bobina 2. Entonces, si hacemos al revés, vamos a tener una relación parecida y no está para nada errado considerar que las dos, si la miro de un lado, si la miro de otro, esos dos M, esos dos coeficientes de inductancia mutua son iguales. Entonces, si quiero saber qué pasa con la FEN inducida, cómo puedo encontrar la FEN inducida en una bobina a partir del cambio en la otra bobina, uso estas expresiones con M, que es coeficiente de inducción mutua, caracterizado por distintas cuestiones, en general es dato, o le vamos a dar como dato, pero la idea física es que esto acá está metido, el número de espiras, la orientación entre ellas, si tiene o no un elemento magnético que ayude. Entonces fíjense cómo cambia. De la ley de Faraday hemos llegado a esto que también es la ley de Faraday expresado de otra forma. Si yo
por ejemplo, tengo esto, un solenoide y una bobina, digamos, como elemento parecido a lo que hemos estado charlando. ¿Cómo aplicamos lo que hemos dicho recién? Tengo el solenoide que tiene N1 espiras, la bobina con pocas vueltas tiene N2 espiras, y el área transversal es la misma para ambas. Entonces quiero calcular la inducción mutua. Entonces, ¿qué hago? Bueno, puedo calcular el flujo producido por el solenoide, ¿sí? Que pasa por esta bobina. Fíjense que esta es la forma, el cálculo de campo magnético del solenoide para puntos muy en el medio del solenoide, hay que volver a fuente de campo magnético. Y bueno, para el flujo de la bobina va a ser el área multiplicado por este campo, que es esto que estamos escribiendo acá. B por A, entonces pongo B, lo recién, y de la ecuación que habíamos visto recién, puedo calcular el coeficiente de inductancia mutua, que sería, digamos, M1 igual a N2 phi 2 1, despejo M y reemplazo phi 2 1 por lo que tengo acá. Y me queda, fíjense, esta es la relación que les decía, que tiene el número de espiras, como un subcero porque está en el vacío, el área, bueno, depende de factores geométricos y de las propiedades del material. Entonces, para cada sistema que planteemos va a haber un coeficiente de inductancia mutua. Bueno, este es un caso del más sencillo de todo, pero en principio se puede obtener en cualquiera. Y ahora, digamos, el mismo fenómeno, pero ahora solo qué es lo que ocurre en una bobina. En ese caso ya lo llamamos autoinductancia. Es decir, la explicación sería, cuando hay una corriente variable en una bobina, como ya sabemos, aumenta el campo magnético, aumenta el flujo magnético, por lo tanto tiene que aparecer una FEN en ese sistema, debido a la ley de Faraday. Si esa es una FEN autoinducida, se llama, que se opone al cambio de flujo, por lo que ya hemos visto. Por lo tanto, uno puede plantear, amparándose en lo que hemos visto de inductancia mutua, que el flujo originado en la bobina por el número de espiras es igual a un coeficiente de autoinductancia por la corriente que pasa por la espira. ¿Sí? Entonces, a esto le llamamos coeficiente de autoinductancia. Entonces, depende solo de la bobina, del número de espiras y del flujo. Entonces, la FEN inducida o autoinducida en una bobina la puedo calcular como, en lugar de menos n de phi, en función de la corriente, como menos L de I de T. Y al igual que la inductancia mutua, acuérdense de este, no les dije recién, pero esto se mide en henries, ¿sí? Porque uno puede despejar de acá L y le va a quedar voltio por segundo sobre ampere, eso es Henry. Y a esto nos vamos a referir como inductancia. ¿Sí? La autoinductancia va a ser como inductancia, y este L es lo que les decía que es análogo a la capacidad del capacitor. Entonces, los elementos con los cuales nos vamos a quedar para trabajar en circuitos es con un solenoide con inductancia L. Lo vamos a representar de esta forma, así como estaba al comienzo, y tendrá asociado un valor de inductancia. Si quiero calcular la inductancia de un solenoide, bueno, ya digamos, están todos los datos, y acuérdense que el campo magnético del solenoide es este, y voy a la expresión esta, ¿sí? Con la cual habíamos definido la inductancia mutua, perdón, la autoinductancia o inductancia, y bueno, hago los cálculos a partir del dato que tengo. Como tengo B, entonces me queda mu sub 0 por el número de espiras por A sobre L por la corriente que pasa, entonces la autoinductancia me queda este valor. Es 7,5 microhenry. Pero bueno, tiene que ver entonces con una situación de cómo reacciona esa bobina ante el cambio de flujo, y en lugar de analizarlo como veníamos haciendo, usando la ley de Faraday con la
con el número de espiras, la variación de flujo en el tiempo, ahora lo hacemos con la inductancia y con la variación de la corriente en el tiempo. Bueno, en todo caso hasta acá, esto lo podemos repasar la clase que viene, pero es importante, digamos, analizar en función de la ley de Faraday, cuando la corriente pasa por un solenoide, ¿cómo es la diferencia de potencial? Si es creciente, si es decreciente, es lo único que podemos decir es que cambia. Ahora tenemos que ver por qué cambia de esa manera, que un poco es lo que les debo, que ya arrancamos la clase siguiente, viendo la relación matemática que hay en un sistema donde yo uso la ley de Faraday. Bueno, hasta acá entonces no avanzamos más, porque tenemos para ver todavía. Bueno, estas diapositivas ya están en el Classroom. Ahí van a ver también la clase pasada. Ya a la tarde la estaré subiendo a esta. Bueno, paramos.